tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo 3 salmos, el 46, el 48 y el 51. El Salmo 46 lo titulaba Confianza en la convulsión, en medio de todas las cosas tambaleándose, moviéndose, incluso a las puertas de una guerra. El Salmo nos enseña a tener esa confianza en Dios. Teníamos luego también el Salmo 48, Dios y su ciudad, en el que se describe la ciudad de Dios y también los enemigos de esa ciudad que vienen para atacarla, pero ahí está Dios como su defensor, y en la que se nos exhortaba también a contemplar la hermosura y la belleza de esa ciudad. Y luego veíamos el Salmo 51, que es un modelo de arrepentimiento. Nos marca los pasos, las pautas para cuando hemos transgredido, hemos pecado, entonces podamos encontrar la reconciliación con Dios. Y ahora vamos a pasar a ver estos salmos que los he englobado, los he englobado por un motivo en particular, porque son salmos en los que, primero, que están todos muy juntos, unos al lado de otros, son todos de David y tienen como peculiaridad el peligro que David está experimentando, todos ellos, menos el Salmo 55, pero todos los demás tienen un encabezamiento en el que se nos describen las circunstancias por las que David estaba pasando en esos momentos cuando los escribe. Y lo he titulado Enemigos al acecho. Ya dijimos cuando empezamos los salmos, dimos la introducción a los salmos, que una palabra que se repite muchísimas veces en el libro de los salmos es enemigos. Y decía que, de hecho, es en los salmos donde más veces aparece la palabra enemigos, más que en los demás libros de la Biblia. Y David sabía mucho por experiencia de todo esto, porque él tenía muchos enemigos dentro y fuera, como vamos a ver aquí a continuación. Estos salmos tienen, vamos a decir, una estructura, un denominador común que consiste en 3 partes. Una, hay un peligro muy grave en el que David está experimentando. Hay una oración que David está dirigiendo a Dios ante ese peligro, y hay una salvación que él está experimentando. Llama la atención que sea un hombre como David el que ante el peligro recurra a la oración para encontrar la salvación ante ese peligro. Porque David era un hombre que tenía recursos en sí mismo, vamos a decir, humanamente hablando, era un hombre de recursos, un hombre con una fortaleza física, un hombre acostumbrado a la pelea, a la guerra, a la batalla, por lo tanto, un guerrero, un soldado. Tiene recursos físicos, tiene recursos también mentales, tiene fortaleza mental. Y entonces, ante los peligros, pues podía perfectamente haber echado mano o intentado echar mano de sus propios recursos humanos para salir victorioso en las situaciones. Pero nunca va a hacer eso. Quiero decir, evidentemente no se va a quedar pasivo, no se va a quedar parado, va a moverse, va a actuar, va a intervenir, pero él no descansa, él no confía en última instancia en sí mismo, en su propia fuerza, sino que él en todo momento
está dependiendo de Dios. Y eso es lo que llama la atención. Porque si él hubiera sido un hombre apocado, un hombre cobarde o de escasos recursos, pues entonces podríamos entender, claro, es lógico que alguien así, pues entonces recurra a la oración y recurra a Dios. Pero no, él no es ni un cobarde, ni un apocado, ni tímido, ni nada de eso, sino que tiene suficiente fuerza para ir adelante. Y con todo eso, sin embargo, él sabe que no puede, no va a confiar en sí mismo, sino que va a depender enteramente de Dios para que lo salve y lo saque, entonces, de todas esas situaciones de peligro. Podemos comenzar con el Salmo 52, entonces, y ahí tenemos el encabezamiento en el que se nos dicen las circunstancias en el que fue escrito. Al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Este es un salmo, como otros que vamos a ver de este grupo, que respira delación, el acto de delatar. David es delatado por alguien. Delatar es denunciar a alguien, exponerlo al peligro y decir: mira, ahí está, ante los enemigos que quieren hacerle daño. Es lo contrario de proteger, es lo contrario de ocultar. Entonces hay gente que va a delatar a David para que le den caza, para que puedan acabar con él. Y eso es precisamente lo que aquí en este encabezamiento se nos está diciendo, nos remite al primer libro de Samuel, al capítulo 21, cuando David huye de Saúl, la primera aquí es donde van a comenzar sus huidas, y entonces va al sacerdote Ahimelech y le dice que no le dice la verdad, no le dice que está escapando de Saúl, sino que le dice que está pues en un asunto que tiene que resolver, y entonces el sacerdote, que es ignorante de todo lo que está pasando entre Saúl y David, le da ayuda en el sentido de proveerle de pan a él y a sus hombres, y también de proporcionarle la espada de Goliat, que estaba allí en el tabernáculo. Y allí, cuando se produce esta escena, sin que David y sin que Ahimelech lo sepa, está presente este siervo de Saúl en el capítulo 22, espérate, bueno, sí, vamos a ir allí al capítulo 22 y versículo 9, dice: entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él al Señor y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y aquí es donde Doeg está delatando a David ante Saúl para que le dé caza. De tal manera que David escribe como consecuencia este salmo, entonces, en el que está describiendo aquí la maldad de toda esta palabra de delación, como dice en el versículo 2, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Vemos aquí una vez más cómo las palabras pueden hacer tanto daño como una espada física.
porque hay aquí una calumnia que se está lanzando y efectivamente, como consecuencia de estas palabras, de esta delación, entonces se va a producir una matanza de inocentes, porque Saúl va a preguntarle, va a venir al sacerdote, ¿le has ayudado a David? Y entonces el sacerdote va a decir, bueno, pero si David es tu siervo, te está sirviendo, etcétera, ¿por qué no voy yo a darle provisiones y demás? Y entonces es cuando Saúl va a ordenar a sus hombres que maten no solamente a este sacerdote, al sumo sacerdote, sino que maten a todos los demás sacerdotes, y va a producirse una matanza de la cual solamente uno, Abiatar, va a escapar entonces y va a unirse a David. Es interesante que este salmo va dirigido no a Dios, no va dirigido al alma de David, como hay otros salmos, va dirigido directamente al delator, es decir, va dirigido directamente al enemigo que ha delatado, ha traicionado a David, salvo el versículo 9, el último versículo, que sí está dirigido a Dios. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Pero aquí vemos entonces cómo David sabe que finalmente esta maldad de este Doeg, edomita, un extranjero, pero que estaba al servicio de Saúl, Dios va a encargarse de él. Como dice el versículo 5, por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Aquí vemos que David espera que finalmente la justicia de Dios haga acto de presencia entonces y ponga las cosas en su sitio. Y esa justicia va a ser una justicia además ejemplarizante. Ejemplarizante porque va a servir de ejemplo para que, como dice, verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo, etcétera. De tal manera que al ejecutar Dios justicia, entonces eso sirve para que los justos tomen nota y se afiancen además en ese camino de justicia, sabiendo que hay Dios que se encarga de poner las cosas en su sitio y que la maldad no va a quedar impune. Saltamos al siguiente salmo, el Salmo 54, y vemos de nuevo otra vez lo mismo que en el Salmo 52, que hay un encabezamiento sobre unas circunstancias en la vida de David. Al músico principal en Nehinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y de nuevo tenemos aquí otra delación. Hay otros que están delatando ante Saúl dónde está escondido David. Y de esa manera lo que está pasando es que David está quedando expuesto otra vez al peligro. Aquí además vemos una diferencia, es que quien le ha delatado en el Salmo 52 es Doeg edomita. Edomita es de la estirpe, de la descendencia de Edom, de Esaú, que es una descendencia hostil contra Israel. Por lo tanto, se puede esperar que de un edomita surja esta acusación o esta delación contra David. Pero la cuestión es que aquí en el Salmo 54, el encabezamiento, estos cifeos no son extranjeros, no son extranjeros. Cif es una de las ciudades de Judá. Estaba al oeste del Mar Muerto, no lejos de Hebrón,
es decir, está en el territorio de Israel, y por lo tanto estos cifeos son gente de la misma nacionalidad de David. Sin embargo, ellos lo van a delatar lo mismo que había hecho antes este otro Doeg. La escena la tenemos en primer libro de Samuel, en el capítulo 23 y versículo 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Esto es en una de las escapatorias, en una de las huidas, de las muchas huidas de David. Pero no es la única ocasión en la que esta gente va a delatar a David, porque en el capítulo 26 y versículo 1, de nuevo vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? 2 ocasiones entonces esta gente va a delatarlo a David. Y aquí tenemos entonces cómo David vuelve otra vez a recurrir a la oración para encomendar su causa a Dios. Versículo 1: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Y aquí vemos la diferencia entre la actitud de David y la actitud de sus delatores. La actitud de David es poner a Dios, encomendarse a Dios. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Pero la actitud de sus delatores, final del versículo 3, es: no han puesto a Dios delante de sí. Por lo tanto, hay una diferencia abismal entre uno y los otros, hacia Dios. Y es evidente entonces, como puede aquí decir David, versículo 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Así que está encomendando su causa a Dios, y en ese sentido David aquí se está convirtiendo en un ejemplo para nosotros cada vez que tengamos que afrontar un peligro o un riesgo, o quedemos expuestos por causa de gente que nos odia, y hay gente que nos odia que quieren hacernos daño, sabiendo de que el Señor está con nosotros. Allí está esa declaración de confianza, y luego finalmente el Salmo termina con esta declaración de la salvación con la que Dios lo ha librado. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y de hecho, en la primera delación, cuando le dicen aquí está David, y entonces Saúl sale en persecución suya, David está al lado de un monte y Saúl está por el otro lado del monte, así que parece que le va a dar caza, efectivamente. Y es cuando está a punto de darle caza, cuando un mensajero le viene a Saúl a decirle que han salido los filisteos en campaña. Y entonces Saúl tiene que abandonar la persecución de David para hacer frente a los filisteos. Ahí vemos cómo Dios utiliza causas humanas, causas secundarias, en este caso los filisteos, para salvar a David de una situación en la que parecía que estaba totalmente perdido. Voy a saltarme ahora mismo, el Salmo 55. No tiene encabezamiento de lugar, de circunstancias como los anteriores, pero luego vamos a centrarnos en ese salmo
porque es muy importante y además tiene una característica muy peculiar que los otros salmos de este grupo no tienen. Y por eso nos vamos a ir al Salmo 56. El Salmo 56, encabezamiento, al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y aquí tenemos entonces que David, huyendo de Saúl, va a territorio filisteo, o sea, a territorio enemigo. Parece una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que vayas a territorio enemigo? ¿Qué seguridad, qué protección vas a encontrar allí? Pero a veces hay que escoger entre el menor de dos males. Los filisteos es un mal, pero es que Saúl es un mal todavía peor. Y entonces es preferible estar entre enemigos como los filisteos a estar cerca de Saúl, que es un enemigo más implacable todavía que los filisteos. Y aquí es donde David evidentemente va a sentirse oprimido porque, bueno, no es bienvenido precisamente, no está bien recibido entre ellos y va a experimentar lo que aquí dice. Versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Las circunstancias, si vamos otra vez a primero de Samuel, capítulo 21, y versículo 10, dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Gat era una de las ciudades de los filisteos y allí es donde se va a producir toda esta experiencia entonces de dificultad y de opresión que él va a tener. Allí tenemos en el versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Es decir, el objetivo de esta gente evidentemente es destruir a David y están maquinando, están fraguando planes para ver cómo lo va a hacer. Pero de nuevo volvemos aquí a ver el recurso del que David echa mano, que es con el que comienza el Salmo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Y el recurso es de nuevo orar y encomendar su causa a Dios para que lo libere. Fíjate la confianza, la seguridad que él encuentra en Dios en estos momentos angustiosos. Versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Mis huidas tú has contado. Señor, tú conoces todo este proceso de persecución. Estoy hoy aquí, mañana me tengo que marchar de aquí para irme a otro sitio, pasado mañana me tengo que esconder en una cueva, al otro día me tengo que ir al desierto, el otro... Es todo una continuidad de movimientos y de inquietud, de turbación, de preocupación. Pero mis subidas tú has contado, Señor. Tú las conoces, tú las tienes en cuenta, tú sabes de todo lo que me está pasando. No estoy abandonado, no estoy dejado, no eres ignorante de todo lo que me está ocurriendo. A propósito, en el manual
que algunos de vosotros tenéis, en la página 68 hay un mapa donde están dibujadas todas las huidas, todos los movimientos de David. Hay una serie de flechas ahí que indican las localidades y los lugares por donde David estuvo moviendo durante todos estos años, porque fueron varios años en los que David estuvo viviendo de esta manera. Mis huidas, tú has contado, Señor, tú sabes todos los detalles de lo que me está ocurriendo. Pon mis lágrimas, mi sufrimiento en tu redoma. La redoma es una palabra y un objeto que quizás ya no está tan en uso, pero la redoma es una vasija que tiene un fondo ancho y un cuello estrecho. Y entonces en esa vasija era donde se depositaban líquidos, especialmente líquidos que tenían cierto valor. Allí se guardaban, allí se almacenaban. Cuando David dice a Dios, pon mis lágrimas en tu redoma, es que esas lágrimas, esos sufrimientos, no van a ser menospreciados, no van a caer al suelo, no se van a perder, sino que Dios los está evaluando y considerando y valorando. ¿No están ellas en tu libro? En tu libro, recogidas, registradas, escritas allí. No simplemente como palabras que se las lleva el viento, sino como algo que permanece, que está ahí en tu memoria, Señor. Fíjate la manera en la que David está hablando aquí, orando aquí a Dios en estas circunstancias por las que está pasando. Y finalmente el Salmo termina con la declaración de David de la salvación y de la victoria, porque Dios no es ajeno a lo que le está pasando. Versículo 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo 56, otro salmo con enemigos al acecho. Pasamos al siguiente, al Salmo 57. Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y la escena la tenemos aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, otra delación. Volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso. En esa ocasión en la que, como estaba diciendo antes, Saúl estaba por un lado del monte, David y sus hombres por el otro, y estaba a punto de darle caza, y ahí fue cuando vino el mensajero a decirle, que han entrado los filisteos en nuestro territorio. Saúl se vuelve, David es librado, pero cuando Saúl ya ha terminado con los filisteos, vuelve otra vez a buscar a David. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Es otra delación. En este caso no sabemos de quién, pero alguien se lo está diciendo. El desierto de En-Gadi es al oeste del Mar Muerto, noroeste del Mar Muerto. Había una localidad que se llamaba En-Gadi y allí había un desierto.
Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esto es un eufemismo, es decir, un término para decir que entró para dormir, para acostarse. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y allí es donde David va a tener la ocasión, la oportunidad de acabar con su enemigo. Y sus hombres le inducen a que le dé el golpe de gracia y acabe de una vez para siempre con él, pero David dice: yo no voy a extender mi mano contra el ungido del Señor, que sea Dios el que se encargue de él. Y entonces es cuando el Salmo está reflejando esta escena que estamos viendo aquí. Fíjate, comienza igual que el Salmo anterior. Salmo 56, 1, ten misericordia de mí, oh Dios, Salmo 57, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios. Exactamente lo mismo. Aquí la palabra que se ha traducido como misericordia es literalmente gracia. Ten gracia de mí, oh Dios. Y aquí está la descripción de los enemigos, versículo 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Son enemigos implacables, enemigos a medias, con los que quizá puedes llegar a algún tipo de acuerdo, dialogando o cediendo o lo que sea. No, son enemigos implacables que van buscando su vida. Leones, vomitan llamas, lanzas, saetas, espada aguda. Así es como describe David a sus enemigos. Y en el versículo 6, probablemente, David está reflejando lo que pasó en el interior de la cueva. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Tenemos la humanidad de David, su humanidad, por mucha fuerza que tuviera, él tenía su fragilidad y su debilidad como ser humano que era. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Sí, porque esa cueva, que podía ser el hoyo donde David acabara sus días, es precisamente el lugar donde Saúl pudo acabar sus días si David hubiera querido hacerlo. Así que hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Y tenemos aquí la parte final del Salmo, que es de nuevo de alabanza, de liberación, la salvación. Vemos siempre la pauta, ¿no? Las partes. Está el peligro gravísimo, está la invocación, la oración a Dios y la salvación. Versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Aquí tenemos al músico que David era. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grandes hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Fíjate, este versículo 10 es paralelo, es idéntico al versículo que él mismo escribió en el Salmo 36, en el versículo 5. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia
y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y aquí en el 57:10, porque grandes hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Son grandes enseñanzas que David tiene bien arraigadas, bien aprendidas en su corazón. Y esas enseñanzas son más que teoría y más que algo que ayuda a su mente, sino es algo que está en lo profundo de su interior y lo sostiene en todos estos momentos. Salmo 57. Pasamos a continuación al Salmo 59 y de nuevo aquí tenemos otro encabezamiento de la vida de David. Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Es el momento en el que va a comenzar la persecución abierta de Saúl contra David. Ya ha habido conatos de Saúl contra David cuando le ha arrojado la lanza en un par de ocasiones. Saúl, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo lo ha abandonado y en su lugar hay otra clase de espíritu que lo está dominando, y entonces ahí es cuando se producen esos dos arrebatos en los que David teme por su vida. Pero aquí concretamente es cuando ya esa persecución se va a hacer abierta y es cuando se va a iniciar la escapada, la huida de David, que va a ir de un lugar a otro durante varios años de su vida. Tenemos el pasaje en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, y versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y aquí es donde en esta escapatoria comienza todo esto, esta etapa de huidas de David. Aquí es donde inicia todo eso. Llama la atención que Mical, la mujer de David, es la causa por la que David se salva, pero es la causa secundaria, porque hay una causa primaria, que es Dios, que está detrás de toda esta escena. Dios es la causa primaria que está protegiendo a David, que usa causas secundarias, de la misma manera que usó el ataque de los filisteos cuando Saúl estaba a punto de darle caza. Los filisteos son la causa secundaria que Dios, la causa primaria, usa para librar a David. Aquí Mical es la causa secundaria que Dios, la causa primaria, usa para librarlo en esta ocasión. Líbrame, estamos en el 59, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, ciertamente, poderosos, porque está nada menos que Saúl, que es el rey, y luego toda su gente. No por falta mía, ni pecado mío, oh Señor. Así que aquí está la descripción de los malvados en el versículo 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Si antes ha descrito a sus enemigos como leones, fieras, que quieren destruirlo,
aquí es como perros, pero no son perros de estos perritos como a veces vemos multiplicados por los parques, así tranquilitos, bueno, algunos más que otros, y bonitos y bien educados, algunos más que otros, pero aquí seguramente David está haciendo alusión a perros salvajes, porque en un territorio como Israel y en un tiempo como el que estamos aquí hace 3000 años, los perros no eran considerados como ahora son considerados. Entonces, él describe aquí a sus enemigos como estos perros salvajes, entonces amenazantes, poderosos y arrogantes. Y por tercera vez en los Salmos, Salmo 2, Salmo 37 y ahora Salmo 59, Dios se ríe. Versículo 8. Mas tú, Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Ante todas estas amenazas y toda esta fuerza en la que los enemigos confían, su propia fuerza, tú, Señor, te reirás de ellos y te burlarás de todas las naciones. Es a Dios a quien se acoge David, a causa en versículo 9, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí, Dios hará que vean mis enemigos mis deseos. Fíjate la repetición de la palabra Dios, 3 veces. Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia, Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Dios, Dios, Dios. Es Él y solo Él en quien David está esperando, confiando y sabiendo entonces que le va a salvar. Y efectivamente el Salmo acaba con la derrota de sus enemigos y su victoria. Versículo 14, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Pero ahora ya no son los perros del versículo 6 que rodean la ciudad y parecen poderosos. Ahora, versículo 15, esos perros anden ellos errantes para hallar qué comer, y evidentemente sin encontrar nada. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Es decir, es la derrota de sus enemigos. Pero yo, versículo 16, cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Cada una de estas experiencias tan dramáticas, tan difíciles por las que David pasó, fueron lecciones imperecederas que él aprendió para conocer más y más profundamente a Dios. Así que todo esto fue una escuela, todos estos años fueron una escuela espiritual para David, para conocer a Dios y también para conocer a los hombres. Las dos cosas, conocimiento de Dios y conocimiento de los hombres. Y ahora nos habíamos dejado el Salmo 55, porque, como dije antes, hay una diferencia. Es que este salmo, aunque tiene encabezamiento, porque dice al músico principal en Nehinot, masquil de David, pero eso es todo, es decir, no hay circunstancias que en este salmo se estén exponiendo, presentando de por qué fue escrito. Pero no nos hacen falta circunstancias, porque cuando ahora veamos el salmo nos vamos a dar cuenta que entra dentro de este grupo de enemigos al acecho, enemigos buscando la vida de David. El salmo se abre con una súplica, con una oración. Versículo 1,
Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. David está aquí expresando su insuficiencia personal, su incapacidad personal y la suficiencia y la capacidad de Dios para resolver la situación en la que él se encuentra. Porque hay enemigos. Versículo 3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Y de nuevo tenemos aquí las dos fuerzas malignas que se emplean. Voz, la voz del enemigo, la palabra destructora del enemigo, la calumnia, la acusación, la vejación. Pero va más allá. Si de por sí ya la palabra destructora es maligna, está también la acción. Con furor me persiguen. Van a por mí. Van a cazarme. Y las consecuencias de sentir toda esa opresión las tenemos en el versículo 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. ¿Tienes miedo en algunas ocasiones? ¿Tienes temor en algunas ocasiones? Es normal. Somos humanos. Y el temor y el miedo se hacen presentes en nuestra vida en muchos momentos. Y aquí tenemos a David, el guerrero, el soldado, el hombre avezado en 1000 peligros, que tiene pánico en estos momentos. Hasta el punto, versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Si pudiera desaparecer de la escena, si pudiera evadirme, si pudiera irme, aunque fuera al desierto. El desierto, fíjate, el lugar menos agradable, el lugar más inhóspito que se pueda pensar, es mejor que estar enfrentando a todos estos enemigos. Aquí está el deseo de huir, de quitarse de en medio de la escena. Porque fíjate en versículo 9, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Es mejor el desierto a esta ciudad, a esta sociedad, porque una ciudad, en definitiva, es una sociedad que está compuesta por habitantes, por moradores, pero ¿qué moradores? Violencia, rencilla, día y noche la rodean, la tienen como asediada, dominada. Pero es que no solamente exteriormente, sino que dice, versículo 10, segunda parte, iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella. O sea, la tienen rodeada, pero es que también están dentro, en su centro, dominan la situación. Cuando dice aquí en el 10, iniquidad y trabajo, esa palabra trabajo no tenemos que pensar que es el trabajo
que cualquier persona hace para ganarse la vida, el trabajo creativo, el trabajo productivo. No, no, no. La palabra que aquí se ha traducido como trabajo no tiene que ver con esa clase de trabajo. Aquí este trabajo es una acción de maldad, una acción de gravosa, de vejación, de peso que están trayendo sobre todo este ambiente. Y aquí es donde David va a describir a su enemigo, y aquí está en singular, y es un enemigo muy peculiar, muy distinto de los otros enemigos que hemos visto aquí, a Doeg, a los cifeos, a Saúl, diferente a todos ellos. La pregunta es, que luego vamos a hacernos, es ¿de quién está hablando? Pero bueno, ahora lo veremos eso. Versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Un enemigo al uso, vamos a decir, un enemigo de los corrientes, de los normales, los que estoy acostumbrado a conocer. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y aquí tenemos entonces que David está describiendo a alguien no extraño, no lejano, no extranjero, no, alguien que es de su círculo más íntimo y más personal. Alguien con quien ha tenido toda la confianza, con quien ha tenido toda la comunión, la más estrecha relación y amistad que se pueda pensar. Ese es el que ahora lo ha traicionado, lo ha vendido. Y aquí está precisamente la dureza del asunto, porque si te traiciona un extraño, es un dolor, evidentemente, y es un daño, pero es un daño relativo. Pero si la traición viene de alguien de tu entorno más íntimo y más cercano, entonces el dolor y la herida es insoportable. Tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y aquí es donde vemos a la maldad en su apogeo, en su nivel más intenso de todos. Yo creo que aquí hay un anticipo, por así decirlo, de lo que pasó con Jesús en cuanto a Judas. Alguien de su círculo íntimo, alguien de su confianza, alguien que había compartido con él todos los momentos especiales durante los años de su ministerio, es precisamente ese alguien quien va a traicionarlo, lo va a vender. Y aquí David ha experimentado algo similar, algo parecido. Y es la experiencia que puede ocurrir, que puede ocurrirnos también a nosotros. Puede ocurrirnos también a nosotros. Que a veces el peor enemigo no es el que está lejos, sino el que está dentro, el que está cerca. ¿Quién es? No lo dice. David no lo dice.
y aquí podemos hacer cábalas, tal vez Absalón, su hijo, porque Absalón, su hijo, familiar. Yo no creo que se refiera tanto a Absalón, no creo que David tuviera esta clase de decir juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Absalón no es el tipo de hombre que fuera, vamos a decir, espiritual. Tal vez, y es solamente una hipótesis y se puede desechar, pueda ser Aitófel. Aitófel fue el consejero de David, por lo tanto alguien muy cercano a él, abuelo de Betsabé, la mujer de David, que cuando Absalón se rebeló contra su padre, Aitófel se puso del lado de Absalón y traicionó evidentemente a David y aconsejó a Absalón qué es lo que tenía que hacer para acabar con su padre de una vez. Es una traición, evidentemente, y es posible que se esté refiriendo a este hombre, pero quizá podamos dejarlo en la incógnita y simplemente sacar las conclusiones que podemos sacar, desprender las lecciones que de todo esto se puede desprender. El Salmo termina con una imprecación, versículo 15, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos, en toda esa ciudad de iniquidad. En cuanto a mí, versículo 16, a Dios clamaré, y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad. Y luego, casi al final del Salmo, hay una palabra de promesa, y una promesa preciosa que David nos ha dejado, fruto de su amarga y dura experiencia por la que aquí ha pasado. Versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga, tu peso, aquello que te puede oprimir o aplastar o hundir, échalo sobre el Señor, déjalo delante de Él, porque no dejará para siempre caído al justo. Aquí podemos ver que el justo pasa por la caída. Sí, aquí tenemos a David. Mi corazón está dolorido, dentro de mí terrores de muerte sobre mí han caído. Está caído, pero no va a quedar permanentemente en ese estado, porque Dios lo va a levantar, lo va a sacar, como dice el versículo 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Salmo 55. Todo este grupo de salmos lo podemos titular enemigos al acecho. No quiere decir que son exclusivamente los únicos salmos que hablan de enemigos al acecho. No. Todo eso está repartido por los muchos salmos que David escribió, pero los he agrupado porque veis que están muy cerca los unos de los otros con este tema que tienen en común. Y ahora pasamos al Salmo 62. Y con este salmo entonces vamos a terminar por hoy. El Salmo 62 lo he titulado 6 solamente. 6 solamente. Parece un título un poco raro, pero es que la palabra solamente
aparece 6 veces en este salmo. Por eso he titulado 6 solamente. Está en el versículo solamente. Está en el versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma. Versículo 2. Él solamente es mi roca. Versículo 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Versículo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y versículo 9, donde han traducido, por cierto, la traducción puede perfectamente ser, porque es la misma palabra que las anteriores, versículo 9, solamente vanidad son los hijos de los hombres. Así que, de las 6 veces que David emplea aquí la palabra solamente en este salmo, 4 de ellas están aplicadas a Dios, referidas a Dios. 4 de ellas. Una de ellas está referido a los enemigos. Versículo 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Y otra, versículo 9, para mostrar lo que son los hombres. Por cierto, o sea, solamente vanidad son los hijos de los hombres. Solamente un creyente que conoce a Dios puede haber escrito este salmo. Valga la redundancia. Solamente un creyente que conoce bien a Dios puede haber escrito este salmo. Y aquí hay 3 interlocutores en este salmo. O sea, David está hablando aquí a 3 personas diferentes. A otros, en general, a sí mismo en particular y a Dios. Este salmo nos muestra los 2 grandes conocimientos que David tenía: conocimiento de Dios y conocimiento de los hombres. Conocimiento de Dios y conocimiento de los hombres. El salmo se abre, el músico principal, Jedutún, salmo de David: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Así es como se abre este salmo. Fíjate, el hombre que escribió los salmos que hemos visto en esta parte de la pizarra, 52, 54, 56, 57, 59, enemigos al acecho, peligros, perturbaciones. Parece un sinvivir esta forma de vida que él tenía. Ese mismo hombre es el que está diciendo aquí: en Dios solamente está acallada mi alma, aquietada, reposada, tranquila, en paz. El hombre que está rodeado de todas estas circunstancias escribe: en Dios solamente está acallada mi alma. Es la experiencia de la paz, del sosiego. David está aquí describiendo lo que Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 2 veces utiliza aquí Jesús la palabra descanso para el alma, descanso interior. En medio de todas las convulsiones de esta vida y de las fatigas de aquí abajo, Él
está diciendo que vayamos a Él para encontrar ese descanso. Es el descanso que David encuentra aquí, en este Salmo 62, en Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. Y es evidente que aquí David es un hombre que está en comunión con Dios. Y fruto de esa comunión es donde viene esta quietud. Juntamente con la palabra solamente, que aparece 6 veces, hay otros términos que se repiten también algunas veces. Por ejemplo, está la palabra salvación, 4 veces. Versículo 1, de Él viene mi salvación. Versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación. Versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Y 7, en Dios está mi salvación. Otra palabra que se repite 3 veces es la palabra roca. Versículo 2, Él solamente es mi roca. 6, Él solamente es mi roca. 7, segunda parte, en Dios está mi roca. Otra palabra que se repite también 3 veces es refugio. 2, segunda parte, es mi refugio. 6, segunda parte, es mi refugio. 7, segunda parte, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salvación, roca, refugio, todo eso nos habla de seguridad y de protección en Dios. Y podríamos pensar, bueno, esta manera de hablar será la de un hombre que todo le va viento en popa, que todo va a favor. Y entonces, claro, quietud, reposo, paz, bendición. Pero no es el caso. Porque fíjate lo que dice el versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Así que el hombre que está experimentando esta quietud interior de su alma es el hombre contra el cual están combatiendo sus enemigos para tratar de destruirlo, de derribarlo, de echarlo abajo. Sí, está experimentando todas estas fuerzas contrarias y hostiles. Y sin embargo, en medio de toda esa situación, él puede decir, en Dios solamente está acallada mi alma. En estos primeros 2 versículos, él está expresando esas certezas, esas seguridades que él tiene. Pero en los versículos 5 al 7, las aumenta. Esas certezas y esas seguridades son aumentadas todavía más. 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. La palabra esperanza no la había empleado antes. Ahora la introduce aquí también como un elemento añadido. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. Antes, en el versículo 2, segunda parte, había dicho, es mi refugio, no resbalaré mucho. O sea, puedo resbalar. Pero ahora, en este versículo 6, dice, es mi refugio, no resbalaré. Absolutamente. No resbalaré. Otro elemento añadido aquí está en el versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. Ha añadido antes la palabra esperanza
Y ahora añade la palabra gloria también. Y si antes ha empleado la palabra roca, simplemente roca, ahora aquí en el 7, segunda parte, dice: en Dios está mi roca fuerte. No simplemente mi roca, sino mi roca fuerte. Para que no quepa ninguna duda de la seguridad que él tiene aquí. De toda esta experiencia, todo este conocimiento personal que David tiene, porque es un conocimiento personal que él tiene la autoridad para exhortar a otros a que busquen a Dios. Versículo 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Tiene autoridad para exhortar, invitar a otros a que busquen a Dios, para que puedan también experimentar lo que él está experimentando. Oh pueblos, oh gentes, derramad delante de él vuestro corazón. Derramar el corazón es abrir el corazón. No abrirlo un poquito para reservarse y para esconder cosas ocultas, sino derramar el corazón es abrirlo totalmente y expresar ahí todo lo que hay. También las vergüenzas y los pecados y las miserias y las necesidades y los temores y los miedos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y aquí vemos entonces la amplitud de esta misericordia, de esta salvación de Dios, que no es reducida ni raquítica, dirigida a uno o a otro, sino Dios es nuestro refugio de todos aquellos que le buscan y que abren su corazón totalmente delante de él. ¿Qué conocimiento de Dios tiene David? Lo está expresando aquí, pero también conoce al hombre. Versículo 9. Por cierto, solamente vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. La palabra vanidad es la palabra para vapor. Vapor. Algo que no pesa, algo que no tiene consistencia, algo que está en un momento y tras unos momentos ha desaparecido. Así, dice, son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. David conoce al hombre, conoce lo que hay dentro del hombre, pesándolos a todos igualmente en la balanza. Fíjate, uno por uno, vapor, uno por uno. Pero es que uno más uno más uno más uno más uno más uno, hasta donde quieras llegar, vapor, menos que nada. En matemáticas están los números positivos y los números negativos, ¿verdad? Los números negativos son los que están por debajo de cero, valen menos que cero. Esto es lo que dice David, que vale el hombre. Menos que cero, menos que nada. Todos juntos pesados, ¿eh? No solamente uno y otro por separado. La suma de todos ellos es menos que cero. Las matemáticas nos enseñan eso. Cuando tú sumas números negativos, el resultado es otro número negativo.
Lo que David está diciendo aquí es que tú, yo, no podemos poner en última instancia nuestra confianza en el hombre. Solamente en Dios. Él es mi roca y mi salvación y mi refugio. En el momento que pongamos nuestra confianza en el hombre para esto, vamos a ser defraudados y decepcionados totalmente. Vanidad son los hijos de los hombres. Pero alguien puede pensar, bueno, pero los hombres no, pero ¿y en los métodos? Hay métodos en los que tal vez podamos poner nuestra confianza. Versículo 10. No confiéis en la violencia. Es un método, la violencia, la fuerza. Echar mano de la fuerza para lograr el propósito. Ni en la rapiña, el robo. No os envanezcáis, de nuevo otra vez la palabra aquí, vapor. Echar mano de esos recursos es vapor. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Vapor. El Salmo termina exponiendo tres grandes verdades. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Primera cosa. El poder, la fuerza, es de Dios, no del hombre, ni de los métodos. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La justicia, fuerza, misericordia y justicia. 6 solamente. Lo dejamos aquí. La semana que viene, si Dios quiere, continuamos con estos otros salmos. Eso no quiere decir que nos saltemos los otros, los estamos saltando evidentemente aquí, porque si no sería muy extenso. Pero en nuestra lectura, por supuesto, que debemos de acudir a todos los salmos, a los 150 salmos. Así que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.